mientras estábamos allá en la asamblea de la Missionary Church, es que cuando nuestras metas son pequeñas, no invertimos mucho en la oración porque creemos que nosotros mismos las podemos lograr. Pero cuando las metas son tan grandes que sabemos que nosotros no las podemos alcanzar, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que orar, que tenemos que ayunar y que la intervención tiene que ser la de Dios, porque si no, jamás lo podríamos lograr. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando uno se muda a este lugar, que uno sabe que no tiene la finanza y la economía, y luego entonces te das cuenta que ya vas para 2 años aquí. Cuando dices, vamos a sembrar una iglesia en Peñuela y otra en Juanadía, vamos a enviar misioneros a las naciones, esas son las metas que nosotros tenemos que tener. Porque llenar un edificio con buena música, con artes, y tal vez creando un escenario, un show, cualquier iglesia se llena. ¿Cuántos lo sabían? Porque por ahí hay muchas iglesias que están llenas. Pero ¿cuál debe ser nuestra meta? ¿Cuál debe ser el propósito de la iglesia? Y por eso es que yo digo que vamos a enviar misioneros. Y este es el tiempo, es ahora. No vamos a esperar 5, 10, 15, 20 años más. No vamos a esperar a que nos arreglen el techo y nos pongan aire para seguir evangelizando porque va a hacer mucha calor. No, no vamos a esperar eso. Ahora es el tiempo, este es el momento. Y si no lo decimos con nuestra boca, si no decimos que los próximos 5 años tendremos 2 matrimonios en las misiones, y si no decimos que los próximos 5 años vamos a haber abierto al menos 2 obras, si no decimos que al menos en los próximos 10 años vamos a tener 7 iglesias a lo largo de la costa sur de Puerto Rico, si no lo decimos, no vamos a trabajar para eso, no vamos a orar para eso, pero cuando lo decimos, estamos diciendo al Dios Todopoderoso, esto solo lo puedes hacer tú, nosotros no podemos. Porque nosotros no tenemos la economía para esto. Nosotros no tenemos, por así decirlo, los recursos económicos para lograrlo. Pero el que está escuchando, el que sabe, el que tiene apuros con que el mensaje de Dios corra a lo largo y ancho de Puerto Rico, nos va a ayudar y va a suplir lo necesario para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y ahora es el tiempo y este es el momento. No vamos a esperar más, iglesia. No podemos esperar más. ¿Cuántos estuvieron en el servicarro de oración? ¿Cuántos estuvieron en el servicarro de oración? Amén. Escuché algunos de los testimonios de cómo la gente se detenía, cómo la gente regresaba, cómo la gente estaba llorando mientras se le ministraba oración. Y le agradezco a cada uno de ustedes que se dieron cita ayer y estuvieron allí sin vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos del evangelio. Que se avergüence el mundo de lo que está haciendo. Que se avergüencen los que rompen cristales en las calles y sacan a las personas de los carros a los puños y a las patadas. Que se avergüencen ellos, pero tú no te avergüences de ser un seguidor de Cristo Jesús. Que se avergüencen tus amigos y los que están allá tal vez en las calles consumiendo y usando droga para estar high, pero nosotros los que estamos en Cristo estamos high porque el Espíritu Santo nos ha llenado y no tenemos que estar bajo el control de ninguna sustancia controlada porque estamos bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Y como iglesia tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo crucial, un momento en el que nosotros no nos podemos detener. Tenemos como iglesia que tomar las armas que Dios nos ha dado y seguir avanzando y seguir caminando, predicando el evangelio. Semanas atrás veíamos y les daba ejemplos de cómo las calles están difíciles, la calle está mala. La gente es hostil, no tienen control de ellos mismos. Si le tocas bocina, prepárate que te puedes buscar un problema. Puerto Rico está pasando por una crisis social, moral, sin precedentes. Aquellos que llevan más tiempo que nosotros viviendo contarán que antes se dormía hasta con las puertas abiertas porque la decencia y el valor por la vida humana era primordial, era principal. Nadie se atrevía a meterse en su casa. Había respeto, había un buenos días,
Pero hoy en día, las nuevas generaciones, tú le dices un buen día y no te responden. Le das la mano y no te miran a los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha perdido en la sociedad? Cuando vengamos a ver, en los próximos años, tendremos un país que no tiene tolerancia. Y aunque yo no apoyo partidos políticos, y apoyo la candidatura de nuestro Señor Jesucristo y su agenda, la agenda del Cordero, lamentable el bullying que le han hecho a la gobernadora. Y muchas personas que sus hijos sufren bullying en la escuela, le hacen bullying a la gobernadora en las redes sociales. Y no se dan cuenta que sus hijos en la escuela están sufriendo el mismo bullying que ellos están produciendo y provocando. Pero ¿cómo vamos a cambiar como sociedad si no comenzamos con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a cambiar a Puerto Rico si no comenzamos cambiando nosotros? Otra de las noticias que está corriendo es el aumento de los casos de VIH en las diferentes regiones de Puerto Rico. Y esto lo que habla es, y algunos dicen que este es el resultado del consumo de la música trap. Porque lo que entra por aquí, llega acá. Y si lo que entra por aquí es basura, lo que va a estar acá también. Así que tú comienzas a cambiar. Tu vida cambia por lo que tú estás escuchando. Pero cuando tú escuchas palabras, cuando tú escuchas música que edifica, lo que está en tu pensamiento, lo que está en tu mente es otra cosa. Y por eso eres diferente, por eso piensas diferente, por eso no encajas con otras personas. Y no es necesario encajar, no es necesario. La sociedad está en crisis. Comenzando desde los más pequeños hasta los más grandes. Los niños, hay crisis en medio de los niños porque padres que crían que no les importa el bienestar de sus hijos y cuando crecen terminan siendo delincuentes. Jóvenes que no les interesa ni su propia vida. La sociedad está en crisis, Puerto Rico está en crisis. Y lo que vimos ayer en el Servicarro de Oración, los que estuvieron ayer, la cantidad de personas que se detuvieron. La cantidad de personas que pasaron y regresaron porque cuando vieron que estaban orando, regresaron porque dijeron, yo creo que esto es lo que yo necesito. Porque están cansados de probar todo lo que el mundo les ha podido dar. Y se han dado cuenta que la única esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tienen que recurrir a aquellos que sirven a Jesús, tú y yo que servimos a Jesús, para que oremos por ellos. Para que le compartamos y le comuniquemos la palabra de Dios. Porque por muchos años ha entrado en este mundo filosofías humanas buscando cambiar. Buscando traer cambios significativos a la sociedad. La psicología lo ha intentado, la ciencia lo ha intentado, pero el mundo sigue en crisis, el mundo sigue en guerra. El único que trae esperanza se llama Cristo Jesús, el Señor nuestro. El único que trae la paz y el amor que el mundo necesita es nuestro Señor Jesucristo. Algunos se dan cuenta temprano, otros se dan cuenta tarde. Pero tenemos que hacer el trabajo. Y ayer lo que pasó en el Servicarro, los testimonios que escuché y los que no he escuchado, me confirman una cosa. Y es que hay gran necesidad en Puerto Rico. Lo que hicimos ayer nos sirvió como un termómetro para tomar la temperatura y dar un diagnóstico certero de lo que está enfrentando nuestra sociedad. Y hoy estoy delante de ustedes para decirles que Puerto Rico está en una necesidad de Dios. Que nuestros jóvenes necesitan a Dios. Que ellos no lo puedan ver es otra cosa. Que las familias están en necesidad de Dios. Que los matrimonios están en necesidad de Dios. Que cada barrio y comunidad está en necesidad de Dios. Que nada de lo que este mundo ofrece podrá traer un cambio significativo a las familias y a las personas de nuestro Puerto Rico. Este termómetro que usamos ayer, que nos dice en la calle hay necesidad y la gente está en busca de esperanza, nos está diciendo que los campos están listos para la cosecha, que los campos están listos para la siega, que el fruto ya está maduro, que hay que recogerlo. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Cuando vas a Mateo, busca tu Biblia en Mateo,
capítulo 9, verso 37. Mateo capítulo 9, verso 37. Y estoy cerca de lo que predicó nuestro pastor. Si te quieres poner en pie, te puedes poner en pie, por reverencia a la palabra. Pero en Mateo capítulo 9, verso 37, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Te puedes sentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús había estado recorriendo las aldeas, porque el ministerio de Jesús era en las calles. El ministerio de Jesús no era llegar a un templo y que la gente le llegara allí. Ese es el modus operandi de nuestro tiempo, de los ministerios de este tiempo. Pero el modus operandi, la manera en que Jesús operaba, era que Él estaba en las calles, allá donde estaba el necesitado. Y dice la palabra que Jesús, en el verso 35, estaba recorriendo las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y las sinagogas eran, contrario al templo, eran pequeñas iglesias, por así decirlo, en algunos lugares, en algunas comunidades donde las personas iban y escuchaban allí palabra. Así que Jesucristo está por todo lugar y dice la palabra que está enseñando, está predicando el evangelio y está que sanando enfermedades. Así que el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, dice la palabra que Jesús que tuvo compasión de ellas. Jesucristo era tan famoso ya para el capítulo 9 de Mateo que multitudes le seguían, que cientos y miles de personas estaban detrás de él porque querían ser sanados. Ya Jesucristo en Mateo capítulo 5 había dado el gran discurso que leyó ahorita Benjamín de las bienaventuranzas. Miles de personas siendo alimentadas. Jesucristo siendo seguido por miles de personas. Y en un momento dado Él se detiene a mirar a aquellos que le estaban siguiendo. A las personas que Él estaba mirando en las comunidades, que Él veía en las calles. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellas. Jesús en el verso 35 o en el versículo 36 dice que tuvo compasión por ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando Jesucristo está viendo a las multitudes, está viendo con un lente de compasión. Y está entendiendo la razón por la cual ellos o las multitudes estaban perdidas. O las multitudes estaban necesitadas. Y esa fue la manera en que Jesucristo pudo ver las necesidades y tener compasión de ellas. Y las ovejas, Él las compara con ovejas porque las ovejas no tienen sentido de dirección. Las ovejas tienen que ser guiadas por un pastor. Y tienen varios pastores, tienen los perritos que los guían con el cayado, con la vara. Cuando la oveja se pierde, no sabe cómo regresar. Y el pastor tiene que buscarla. Por eso es que dice otra analogía, otro verso bíblico que utiliza Jesucristo, que dejó las 99 y se fue a buscar a la que estaba perdida, porque si no, nunca iba a regresar. Así que el pastor tiene que dejar a las 99, ir a buscar la que está perdida, porque las ovejas no tienen, como tal vez las aves, que pueden volar kilómetros, pueden ir de un país a otro y saber hacia dónde se dirigen, pero las ovejas no tienen esa capacidad. Lo que significa que aquellas ovejas, aquellas personas que no tenían quien les guiara, estaban viviendo en un Israel donde habían líderes religiosos, donde tenían el templo, donde habían sinagogas en todo lugar, pero sin embargo, las multitudes estaban necesitadas de Dios y de la palabra y de su palabra. Esto me trae al Puerto Rico en el que vivimos hoy.
Puerto Rico se considera el país con más iglesias por milla cuadrada. Cuando usted sale de aquí y dobla a la izquierda y sube, tiene una iglesia. Cuando baja la cuesta y dobla a la izquierda, tiene 2, 3, 4 iglesias más. Si lo sigue más adelante, tiene una emisora cristiana. Si lo sigue por la misma avenida Las Américas, encontrará 2 iglesias más. En Ponce un solo concilio puede tener 50 iglesias. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Por qué tanto problema? ¿Acaso la iglesia no está siendo efectiva? ¿Acaso la iglesia se le olvidó el propósito por el cual Dios la puso en el mundo? ¿Acaso a las iglesias de Puerto Rico se les olvidó la tarea que les fue encomendada de parte de Dios? Porque me parece que en un Puerto Rico que está como está, no estamos siendo efectivos. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que nos ayude para hacer iglesias efectivas, que podamos comunicar el mensaje de salvación a las vidas que están en necesidad. Estamos viviendo en un tiempo donde hace falta que nosotros tengamos compasión por las almas que se están perdiendo. Yo estoy seguro que ayer ustedes que oraban lloraron con los que estaban llorando. Yo sé que ustedes mientras estaban ministrando, ustedes sintieron el dolor de aquellos que por los cuales ustedes estaban orando. Y yo le pido al Señor que siga levantando una iglesia y que siga levantando iglesias que no renuncian a la verdad, que comunican el evangelio. Aunque no toda la culpa se le puede echar a la iglesia, porque dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo y la luz amó más las tinieblas y el mundo amó más las tinieblas que la luz. También allá afuera en el mundo, las personas quieren seguir viviendo en las tinieblas. No quieren saber nada de Dios. Y a veces nosotros como iglesias hemos estado predicando años y nadie viene a los caminos del Señor. También está ese fenómeno donde hay muchos que no quieren saber de Dios. Pero también existe este otro fenómeno donde la palabra nos dice que ya la gente está lista y preparada para que nosotros salgamos a la calle y le hablemos del mensaje del evangelio. Ya hay corazones que están preparados, que están listos. En el Servicarro, lo que ustedes vieron, los que estuvieron ahí, fueron corazones listos, corazones preparados para recibir al Señor. Y dice la palabra, cuando analizamos y hacemos una exégesis de los versos 37 al 38, dice la palabra que Jesucristo les dijo, y si usted tiene su Biblia que tiene las letras rojas, sabemos que las letras rojas son aquellas palabras de Jesús. Y dice la palabra que Jesucristo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando habla de la mies es mucha, dentro del griego significa la cosecha, en verdad es abundante. La cosecha es abundante. Y aquellos que han visto un palo de mango en la carretera número 1 cuando vamos por ahí para Santa Isabel, cuando llega ese tiempo de los mangos, ¿qué sucede? Esos árboles están rellenitos, ¿verdad que sí? Y vemos la gente que se para. ¿Por qué? Porque esos mangos ya están listos para que los cojan, ¿verdad? Y los tumben. Y alguien vaya con una varita y después uno va y se los disfruta. La cosecha es abundante. Jesucristo está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, a los apóstoles, le está diciendo, ustedes ven todas esas personas, estas personas están listas ya para la cosecha, están listos para que nosotros le comuniquemos el evangelio. Y Jesucristo vio en la necesidad una gran oportunidad de comunicar el evangelio. Los que estuvieron ayer en el Servicarro, quiero decirles que lo que ustedes vieron ahí fue una gran oportunidad. Y lo que vieron ayer es el reflejo de la mayor parte de la sociedad. Esa es la realidad que estamos viviendo. La mayor parte de la sociedad está así. ¿Y por qué Jesucristo les está diciendo, hey, los campos están preparados? Ya la mies es mucha, pero hay pocos trabajadores. Y yo recuerdo que yo una vez quise trabajar en
recogiendo mangos allá en Santa Isabel. Nunca fui. Pero sí les puedo decir que siempre están buscando trabajadores y que se pierden. Y utilizando ese ejemplo de los mangos de la carretera principal número 1, cuando ustedes pasan, ustedes ven esos mangos hermosos en el piso podriéndose, perdiéndose. ¿Por qué? Porque no había alguien, no hay nadie que los recoja, no hay nadie que los consuma, no hay nadie que esté ahí con una varita cada vez que esos mangos están maduros para que los cojan. Así mismo está pasando en iglesia. Hay tantas personas que están allá en las calles que tienen necesidad, pero no hay trabajadores, no hay personas, no hay seguidores de Jesús que vayan y comuniquen el evangelio a estas personas. Por eso le dice, hay mucho trabajo, pero pocos trabajadores. Hay mucho trabajo, pero pocos trabajadores. Cuando leemos, dice el verso 38, por eso rogad pues al Señor de la mies, porque el dueño de la obra no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Daniel Mangual no es el dueño de esta obra, Benny Rodríguez no es el dueño de esta obra, ni Francesca ni Marieli. Aquí el único dueño se llama el Señor Jesucristo. Y nosotros respondemos al Señor Jesús. Y por eso Él nos envía a que vayamos a recoger lo que Él preparó. Los corazones que Él preparó ya están listos. Nos toca a nosotros ir allá y preguntar y buscar y hablar. Salir a las calles por aquellos que necesitan escuchar. Y estos textos bíblicos lo que nos muestran es el corazón de Jesús. El corazón, escuche bien, el corazón misionero de Jesús. Alguien dice amén, yo esperaba más amenes. Porque el primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo. Y el primero en enviar fue el Padre, que envió a su unigénito Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que estar preparados para enviar. Tenemos que enviar. Cada vez que salimos de estas puertas estamos siendo enviados. Estamos siendo enviados para comunicar el mensaje del Señor. Este pasaje revela el corazón de Jesús. Un corazón compasivo. Que por mucho tiempo se vendió a un Dios que solamente azota. Pero ¿qué tal del Dios compasivo? Del Dios de amor. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algún día Él regresará para juzgar, pero hoy lo presentamos como un Dios de amor, como un Dios de compasión, como un Dios que quiere salvar. Jesucristo le dijo a sus seguidores, en esto el mundo conocerá que ustedes son mis seguidores, porque se aman los unos a los otros. Por eso que promovemos en nuestra cultura el amor los unos con los otros. Aquí usted no puede estar peleado con nadie. Si usted está peleado con nadie, tiene que arreglarse ya. Porque en la cultura del reino de Dios respondemos al mensaje de Dios. La cultura de la iglesia es la doctrina de la palabra. Y la doctrina de la palabra es que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Por lo tanto, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y cuando la gente ve que nos quedamos, nos abrazamos y nos amamos los unos a los otros. Y que mucho se abraza a esa gente. Y que mucho se abraza a esa gente. Y la gente ve, es que ese es el amor de Dios. ¡Aleluya! Que muchos estaban tal vez ahí en el Servicarro. Eso mismo, abrazas, yes. Que muchos estaban en el Servicarro tal vez. Que llevan meses sin que nadie les haya abrazado. ¿Cuántos en la calle llevan tiempo sin que alguien les haya dicho te amo? ¿Cuántos están allá? ¿Cuántos niños están esperando sentir el calor humano de alguien que se preocupa por ellos? Pero Dios puso en nosotros esta cultura de amor para que el mundo pudiese ver a Jesús. Porque en un mundo escéptico, donde dicen, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Tantas cosas que están pasando, dice la palabra. En este mundo va a ver que yo soy Dios. Y que yo soy su Dios, en que ustedes se aman los unos a los otros. Y algunos dirán, no puede existir el amor, pero cuando ven cómo nos tratamos, cuando ven cómo oramos los unos a los otros, cuando ven cómo lloramos cuando alguien se afecta,
cuando alguien de aquí del cuerpo se afecta? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo nos reconciliamos? Porque sabemos que debemos de estar en amor los unos con los otros. Y si yo le ofendo, voy y le pido perdón. Eso es lo que queremos. Ser una iglesia de amor y de compasión. Jesús no dice en este texto que la gente rechaza el mensaje porque no lo entiende. No es un rechazo intelectual. No es que se les está hablando y ellos lo están rechazando después de haber razonado en él. Lo que está diciendo Jesús aquí es que no hay suficientes personas dispuestos a ir. El problema es un problema de trabajadores. Si fuese un problema de que se comunicó y la persona lo rechazó, pero Jesucristo está diciendo, el problema es que no hay trabajadores. Es un llamado a nosotros revisarnos y como iglesia autoevaluarnos. El problema no está en la cosecha. El problema está en el corazón de los discípulos que no están yendo. El problema somos nosotros. Porque si Jesucristo dijo, ya esos corazones están listos, ¿qué más hace falta? Que salgamos de nuestras hermosas cuatro paredes. Y que cuando lleguemos allá al trabajo, a la escuela, a la universidad, cuando estés en tu casa con el vecino, cuando estés en el juego de pelota, cuando estés en el juego de soccer del hijo, cuando estés en la oficina del médico, allí tú sepas que hay corazones que están listos para escuchar el mensaje de la palabra de Jesús. Es un llamado a revisar. Es para que tú y yo nos preguntemos, ¿amo a Jesús? ¿Me duele lo que a Jesús le duele? Hágase esa pregunta. ¿Me duele lo que a Jesús le duele? ¿Estoy dispuesto a ser parte de la respuesta? Cuando pasas por la calle y ves al adicto, ¿te duele la condición del adicto? Cuando ves un matrimonio en desgracia y en crisis, ¿te duele la crisis del matrimonio? Cuando ves los jóvenes atados por las drogas, por el alcohol, ¿te duele ver a los jóvenes perdiendo su vida? ¿Te duele ver a aquellos que no siguen a Jesús? Si no te duele, es tiempo de que le pidas al Espíritu Santo que ponga en ti un corazón como el de Jesús. Dios necesita personas que tengan el corazón de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Habrá alguien aquí que quiere el corazón de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que quiere los ojos de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que quiere la compasión de Jesús? Dios necesita personas que tengan el corazón de Jesús. Un corazón que cuando ve el necesitado, dice la palabra de Dios que se compadeció por ellos. Todos los que estamos aquí porque Jesucristo tuvo compasión de nosotros. Porque alguien tuvo compasión de ti, viéndote en tu necesidad y te habló de Jesús. Y qué bueno cuando la compasión de Jesús nos alcanza y podemos ser transformados y cambiados. ¿Te lastima ver las vidas como ovejas sin pastor? ¿Te lastima ver a las personas como ovejas sin pastor? Iglesia, no podemos seguir esperando, tenemos que actuar. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Dígalo conmigo. El tiempo es ahora. Este es el tiempo. Este es el momento de actuar. Este es el tiempo de recoger la cosecha. Las vidas están preparadas, esperando por ti y por mí, sí, por ti. No solamente por aquellos que somos ministros, que tenemos un micrófono en la mano. No importa la edad que tengas, ahí donde tú estás, tú conoces a alguien con necesidad. Dios te está llamando a ti. Sí, a ti. No digas, no, a mí no. Todavía no llevo mucho en esto. O llevo mucho en esto, pero hay preguntas que si me las hacen no las puedo responder. Pero sabes que la predicación del domingo pasado es como una continuación. Hoy es una continuación porque aquel hombre que fue liberado de los demonios, en ese mismo momento el Señor le dijo, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dice la palabra que aquel ciego de nacimiento que fue sanado
Dice la palabra que los fariseos fueron donde él y le hicieron miles de preguntas. ¿Cómo te sanaron? Pero ¿cómo va a ser que en verdad tú eras ciego? Tú no eras ciego. Buscaron a los papás y le preguntan a los papás, ¿en verdad que él era ciego? Y ellos dicen, sí, él era ciego. ¿Y cómo fue sanado? Nosotros no sabemos. Lo que sabemos es que era ciego, que nació ciego. Y cuando vuelven y le preguntan al ciego, ¿cómo te sanaron? ¿Cómo te sanó ese hombre? Dale la gloria a Dios porque ese hombre no es profeta. Ese hombre no es de Dios. Estaba hablando mal de Jesucristo, los fariseos. Y aquel hombre les dice, yo de verdad que no sé si él es profeta. Yo solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. El mundo puede escuchar lo que tú eras antes y lo que ahora eres en Dios. Porque aunque todavía seguimos caminando hacia una santificación en Dios, aunque todavía estamos siendo cambiados cada día, tú no eres el mismo de ayer, tú no eres el mismo de hace un año, tú no eres el mismo de hace 6 meses, tú no eres el mismo de hace 5 años. Y la gente puede reconocer en ti que ya no eres el mismo. Tienes un mensaje para comunicar. Que Jesucristo nuestro Señor es la esperanza, es el cambio que el mundo necesita, que desde que tú estás en el Señor no ha sido fácil caminar en Él, pero que tu vida ha dado un giro, ha sido cambiada y transformada por nuestro Señor Jesucristo, que nunca habías experimentado el amor y la compasión del Señor como ahora lo estás experimentando. Hay alguien que puede escucharte, hay alguien que necesita escucharte. Hay alguien que esta semana podría ser su última semana si usted no llega a tiempo. Si usted y yo no llegamos a tiempo. Podría ser el último día de una persona que diga, no quiero saber más de Dios. Y desde hoy voy a ser un escéptico. Pero si usted llega con el mensaje, si usted llega con la palabra, si usted llega con el amor de Dios, esa vida podría ser cambiada, podría ser transformada. Porque los corazones están listos. No podemos esperar 5 o 10 años. No podemos esperar aquel mismo día que el endemoniado gadareno fue transformado. Ese mismo día dijo, yo tengo que decirle a la gente que hay un Dios que transforma, que hay una esperanza para el mundo hoy. Tú y yo tenemos que decirle a la gente que hay una esperanza para el mundo hoy. Es hoy. Si nosotros no podemos, les voy a decir algo, iglesia. Si nosotros no podemos, Dios va a levantar a otro. Y lo que dijo que iba a hacer con nosotros y lo que dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer con otro. Lo va a hacer con otro. Dios no espera por nadie. Porque el evangelio tiene que avanzar. Hay demasiada gente que está muriendo sin Cristo. Hay demasiadas personas que están sufriendo las consecuencias de una iglesia paralizada por el entretenimiento. Hay demasiadas personas que están pagando las consecuencias de que no hayan obreros, que vayan a la mies a comunicar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer a medida que tú te muevas. Pero Dios no puede esperar 5 años más por ti. Dios no puede esperar 10 años más por ti. El tiempo es ahora. No te estoy diciendo que dejes de hacer lo que vas a hacer. Es que allí donde tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, o allí donde tú estás haciendo aquello que tienes que hacer, porque es tu responsabilidad trabajar, suplir el pan, que allí donde tú estás puedas hacer un poquito de lo que Dios te está llamando a hacer también. A veces creemos que el único lugar de administración son las 4 paredes de esta iglesia. Pero qué lindo es cuando los discípulos, los seguidores de Jesús salen a las calles. Y allí en los lugares de trabajo común hay una administración, hay una oración por aquel que llegó ansioso, por aquel que tiene miedo de lo próximo que va a pasar. Y tú dices, ¿tú quieres que yo ore por ti? ¿Tú quieres que yo haga una corta oración? Tal vez están allí en la universidad y están en la semana de los exámenes finales. Y tú dices, voy a hacer un círculo de oración. ¿Quién se une? Tal vez estás en el trabajo y hay una incertidumbre de que van a perder el trabajo. Y tú te levantas allí y dices, ¿quién quiere orar conmigo para que nuestra ansiedad sea calmada? Es que tenemos que ser atrevidos, es que tenemos que levantarnos, no podemos seguir escondiéndonos. Mira, para que no nos vean, tenemos que salir a la luz. Dice la palabra
que nosotros somos como una luz, como un candelero que no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto para que todos los puedan ver. La gente te tiene que ver, nos tienen que ver, iglesia. Nos tienen que ver, te tienen que ver. La gente tiene que ver. Esta mañana Cheo preguntó, ¿por qué somos iglesia? Y esta fue la pregunta que el presidente Rodney nos hizo ayer. ¿Por qué somos iglesia y hacia dónde vamos como iglesia? Pero tú también como individuo, pregúntate, ¿por qué estoy en la iglesia y hacia dónde voy en esta iglesia? Y el presidente Rodney, aquel americano, alto, así colorado, ¿verdad, Cheo? Que de seguro iba para la playa después que salió de allí. Eso es lo que creemos. Él dice que ama a Puerto Rico, amén, lo creemos. Él dice que él comenzó el ministerio a los 26 años, porque a los 24 Dios lo llamó a plantar una iglesia. Y buscando consejos de otro pastor, se encontró que aquel pastor le dijo, no, tú no puedes plantar una iglesia, tú eres muy joven. Tú no tienes la experiencia. Tú no tienes... que mucho tú no tienes, ¿verdad? Pero cuando Dios te llama, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Porque dice la palabra aquí, en el libro de Mateo, que cuando Jesucristo llamó pescadores. Y eso es lo que estaba comunicando el predicador, el pastor presidente Rodney. Está hablando de cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, llamó 2 pescadores. No llamó a los religiosos de la época. No llamó a los expertos, a los que tenían maestrías o doctorados en teología. Llamó a aquellos que eran repudiados por la sociedad, porque los pescadores eran considerados de lo más bajo. Y él compartía y decía, tocaban pescado muerto todos los días. Es más, eran considerados hasta impuros. Y aquello fue donde Dios llamó. Qué bueno que Dios llama a gente común y corriente. Qué bueno que los que estamos aquí no somos extraordinarios. Porque en eso es que Dios se glorifica. Alguien dice amén. En aquellos es que Dios se glorifica. Y él nos contaba que cuando llegó aquí a Puerto Rico, él dice, yo sabía que yo venía aquí a Puerto Rico. Y yo sabía hacia dónde iba porque le enviaron un pin. Y él coge, pone el GPS, pone el pin y sale por ahí. Y cuando se encuentra con el tráfico de San Juan, y él dice que parece que este GPS, no sé, pero él comenzó a perderse, coger salidas que no eran. Y él dice, y de repente ya yo no sabía dónde yo estaba. Estoy en un semáforo, porque voy por ahí. Él dice, voy por ahí. Y aquí la gente guía como más. Él dice, se reía. Y él dice que venían conductores a lo loco y le hacían corte pastel y guiando a lo loco. Y él decía, y él mirando para los lados, y se enfocó tanto en lo que estaba pasando que ya no se acordaba hacia dónde iba, ni por qué estaba en Puerto Rico. ¿Se puede creer algo así? Estaba perdido. Estaba perdido. Perdió el enfoque. Calles confusas. Mucho tapón, mucho tráfico, malos conductores. ¿Sabes qué? Así pasa también con las iglesias. Vemos a otras iglesias que están haciendo aquello, lo otro, y decidimos tratar de imitar a esas iglesias porque están haciendo esto. No, eso es lo que... están creciendo. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Es como que estamos en el carro mirando hacia los lados, ¿verdad? Y de repente, espérate, ese ministro cómo habla. O sea, que está en la nueva jerga. Siembra, siembra. Y estamos, mirando hacia los lados, pendientes a ver qué es lo que está sucediendo en otros lugares. Como Rodney. O sea, que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que está en ahora. Y como iglesia y hasta como cristianos comenzamos a ver cristianos que actúan así, se comportan así. Y estamos viendo, cómo es como los carros locos que tienen en la calle. Y boom, boom, boom. Y comenzamos, a mirar para los lados. Y cuando abrimos los ojos bien, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Hacia dónde yo iba? Porque comenzamos a mirar hacia el lado.
Y porque aquellos que dijeron que eran iglesia y aquellos que dijeron que eran cristianos y no necesariamente, ¿verdad?, están siguiendo o haciendo lo que Jesús les llamó a hacer. Y a veces pensamos que así es. Y sabes que terminamos perdidos también. Y como iglesia terminamos perdidos. Pero tú sabes qué fue lo que hizo Rodney. Rodney lo único que tuvo que hacer fue volver a poner su mirada en el GPS. Yo le estoy diciendo a la iglesia hoy y a ustedes que estamos aquí, que si algún día los tapones del mundo y las cosas que nos entretienen quitan la mirada de lo que tenemos que hacer y hacia dónde íbamos y hacia dónde nos teníamos que dirigir, que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el GPS, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A nosotros no nos interesa, con el respeto de lo que estén haciendo las demás iglesias, que estén logrando para que sus iglesias se llenen. Nosotros nos interesa poner los ojos en la palabra de Jesús que nos va a guiar hacia donde nosotros tenemos que ir. Yo te digo a ti también en esta hora, como individuo, enfócate en Jesús, enfócate en su palabra, que es la que santifica, enfócate en servirle a Él, independientemente de cómo otros actúen, que tal vez no estén actuando conforme a la Escritura. Sigue hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la palabra la que nos pone en sitio, es la palabra la que nos enfoca en el lugar donde tenemos que estar. Es la palabra la que nos enfoca en tiempo, en espacio y en propósito. Porque tú tienes propósito, pero tu propósito tiene que estar aquí, enfocado en la palabra de Dios, en el GPS que nos guía. Este es el tiempo. Este es el tiempo de estar enfocados. Tenemos que salir como iglesia. Dios nos llama. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y lo que dice en su palabra. Su palabra nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esas banderas que están ahí enganchadas no están ahí por estar enganchadas. Y nuestro nombre como iglesia no es la iglesia, no somos la iglesia misionera por ser la iglesia misionera. Pertenecemos al Concilio Missionary Church. El concilio tiene una agencia que se llama World Partners, una de las agencias de misiones más importantes en el mundo en estos momentos. Y cada bandera que usted ve ahí es un símbolo que nos recuerda, es el recordatorio para que cada uno de nosotros sepamos que aunque hemos sido redimidos, y estamos gozando del beneficio de la transformación que Dios hace en nuestras vidas a través de la palabra, también podemos colaborar junto a nuestro Señor para comunicarle a Puerto Rico y a las naciones que Jesucristo es el Señor. Que lo que el mundo necesita, que lo que las calles necesitan, que lo que las personas que van a los lugares y faltan al respeto necesitan, es compasión. Cuando usted esté en la calle y a alguien le falta el respeto, póngase los ojos de Jesús y tenga compasión por esa vida, porque de seguro necesita chocar con el caballero de la cruz. Porque Pablo, que perseguía a los cristianos, que los mataba, porque pensaba que estaba haciendo algo bueno, el día que chocó con Jesús, y mira, escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, porque no sabemos que aquel que está allí diciéndole algo a usted podría ser un gran evangelista, un gran misionero, alguien usado por el Señor. Cuando entendemos que son almas de salvación, tenemos compasión. ¿Hacia dónde vamos, iglesia? Por lo menos yo quiero que en el próximo año y medio, 2 años, tengamos una familia en las misiones. Que en los próximos 5 años tengamos 2 familias en las misiones. Que en los próximos 5 años tengamos 2 nuevas iglesias en la zona sur. Que en los próximos 10 años, no sabemos, que Dios nos multiplique a un nivel en el que todos los que estamos aquí tengamos que estar haciendo algo en la obra del Señor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos, iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Este es el tiempo. Y hoy el call to action o la llamada a la acción es en esta noche, en esta mañana. La llamada a la acción es que tú y yo nos atrevamos a hablarle a las personas de Jesús.
porque el mundo está necesitando que el mensaje sea comunicado. Reflexiona esto. Amén. Cierra tus ojos. Reflexiona.